Buenos días, en el día de hoy vamos a ver algunos conceptos relacionados con el punto de equilibrio. Vamos a ver algunos aspectos complementarios a este concepto que veníamos viendo. Bueno, en primer lugar vamos a analizar algún concepto previo que es la elasticidad de la demanda. Este fenómeno que ustedes ya deben haber visto en economía nos dice que a una mayor cantidad de unidades vendidas le va a corresponder un menor precio. Esto, bueno, por la ley de la oferta y la demanda, y que a medida que subimos el precio va a ir bajando esta cantidad de unidades vendidas, y a su vez, como decíamos, a un menor precio va a haber una mayor cantidad de unidades vendidas. Esto que tiene una forma promedio de este tipo, en ¿qué nos quiere decir? Cuando el precio sea muy alto, las unidades vendidas van a tender a cero, y que cuando el precio sea muy bajo, las unidades vendidas van a tender a infinito, lo cual por supuesto que tiene sus excepciones y sus particularidades dependiendo de la situación geográfica, de los competidores, del bien en sí mismo y todo. Pero en principio uno cree que bajando los precios vende más, y normalmente se verifica. Bueno, lo primero que vamos a ver es el análisis de apalancamiento. Este análisis responde a la pregunta si en qué medida conviene incrementar el precio o disminuir un costo. Bueno, un producto, por ejemplo, tiene un costo de producción de 70 y un precio de venta de 85, y se venden 1000 unidades de este producto. La rentabilidad va a ser 15 pesos cada 70, o sea, tomando el margen de rentabilidad basado en el costo de un 24%. La rentabilidad total entonces va a ser de alrededor va a ser de 15.000 pesos. Bueno, podemos analizar tres preguntas para este caso, ¿no es cierto? La primera posibilidad significa nos dice si conviene vender a crédito, lo que implicaría que se elevarían los costos, ya que habría un costo de financiamiento, en un 3%. Pero a su vez, los analistas de marketing nos dicen que venderíamos un 10% más, lo cual parece una opción interesante. La segunda opción es bajar el precio en un 3%, en una competencia que estemos ajustados, y pensamos que vamos a vender un 15% más. Y la tercera sería bajar los costos en un 3%. Bueno, la pregunta del millón entonces es, ¿qué opción podemos elegir? Nos fijemos que en la opción 1 vendemos 85 unidades a 1100. ¿Por qué? Porque recuerden que se habían incrementado un 10% las ventas, ¿no es cierto? Entonces el mismo precio que teníamos, pero tenemos unas ventas mayores. Bueno, y esto nos va a dar un total de 93.500 pesos. Y los costos, recuerden que le añadimos el costo de financiación del 3%, por lo tanto es 72,10 por 1100 unidades, que nos queda 79.310 pesos. Si hacemos la diferencia entre ingresos y egresos, nos va a dar 14.190. Fíjense que la rentabilidad bajó, ya que antes era 15.000. Aunque pareciera que el incremento de costos, de hecho lo es muchísimo menor que el beneficio que se obtiene en las ventas, la compensación de ambos efectos nos da negativa para el caso de la rentabilidad. La segunda opción nos decía que vendíamos un 15% más de unidades, ¿no es cierto? Y a un precio un poco menor, un precio un 3% menor, por lo tanto de 85 pasamos a 82,45. Pero vendemos un 15% más de unidades. Luego, el costo se mantiene y tenemos un 15% más de unidades. Entonces, si restamos de nuevo el ingreso menos el egreso, vamos a ver que la rentabilidad bajó nuevamente a 14.318. Fíjense que era algo que parecía que no iba a ocurrir, que solamente bajando un 3% el precio, pero incrementando un 15% las ventas, parecía que era negocio. Bueno, efectivamente no es negocio, y se pierde se pierde rentabilidad. La opción 3 nos habla de vender la misma cantidad al mismo precio, pero con una reducción de costo del 3%. Bueno, en este caso la rentabilidad se incrementó un 14%. Fíjense, con solo una reducción, sin cambiar el precio de las unidades vendidas, con una reducción del
del costo de un 3%, la rentabilidad se incrementó en un 14%. Es muy importante tener en cuenta estas cosas, ¿no es cierto? Porque fíjense el apalancamiento que tiene la reducción de un costo. Bueno, como propuesta para que ustedes practiquen, ¿qué pasaría si estas tres opciones, con estas mismas tres opciones para un producto que tiene un margen del 100%? Y al contrario, ¿qué pasaría con un producto con un margen muy reducido como el 3%, como es el caso de algunos commodities? Otra pregunta que es interesante hacerse es cuando uno tiene una planta o un taller con determinada capacidad de trabajo y tiene muchas opciones para trabajar. Entonces, un poco se pregunta, ¿cuál de estas opciones es mejor? Bueno, para eso tenemos que saber cuánto rinde la hora de trabajo de nuestro equipo y vamos a hacer el siguiente cálculo para ello. Entonces, cabe por ejemplo en una empresa citrícola que tiene estos tres productos: jugo de limón, cáscara seca y pulpa. ¿Cuál producto le conviene producir? Y aceite esencial también. Bueno, ¿qué productos le convendrá producir a esta empresa? ¿Cómo lo sabremos? Bueno, supongamos que la instalación tiene capacidad de producción de 2.000 horas por mes y esto le permite producir lo siguiente: 10.000 unidades de jugo, 10.000 unidades de cáscara y 6.000 unidades de pulpa y 1.000 unidades de aceite esencial. O sea, con las 2.000 horas podemos producir estos 4 productos, algunos de ellos por supuesto, o sea, hay que elegir entre uno de ellos. Bueno, las demandas van a estar dadas por 6.000 para el jugo, 6.000 para la cáscara, 4.000 para la pulpa, 3.000 para el aceite esencial. Y los precios 10, 12, 20 y 100 y contribución de 60, 50, 40 y 55. La pregunta entonces sería, ¿a qué productos vamos a dar prioridad para utilizar mejor nuestras instalaciones en el sentido que sean más rentables? Bueno, para ello hacemos los siguientes cálculos. Vamos a presentar en una tabla las cantidades de productos que nos piden, los precios de venta y la contribución marginal de cada uno de ellos. Luego hacemos la venta propiamente dicha, que nos dicen la contribución total que tiene. En este caso fíjense que estamos poniendo el margen de contribución sobre los costos y no sobre los precios. Por eso tenemos 55% sobre 100.000, no es 55, es 35.484. Esto quiere decir que el costo más el 55% nos da los 100. Entonces habría que hacer ahí, seguramente el costo anda en algo así de 65 pesos por cada unidad. Bueno, entonces luego hacemos la cantidad de horas utilizadas y vemos cuánto es lo que nos produce por hora cada producto. Bueno, de esta forma nos vamos a dar cuenta que el producto que una mayor contribución tiene es el aceite esencial. Entonces, por lo tanto, convendría fabricar el aceite esencial, ya que entrega 17,74 pesos por hora de producción. Que eso resulta de dividir la contribución total en las horas trabajadas. Bueno, si duplicáramos, como todavía tenemos una demanda mayor, ¿no es cierto? Entonces tenemos 3.000 de demanda, también nos convendría seguir produciendo el aceite esencial. Si triplicáramos lo mismo, y recién si cuadruplicáramos la capacidad, buscaríamos el producto siguiente en contribución por hora equipo, que es la cáscara del limón. Entonces de esta forma sabemos cuánto es la producción que nos conviene, la producción que nos conviene hacer y cuánto nos contribuye por hora la planta. Otra cosa que es muy importante en este tipo de análisis es qué ocurre cuando hay movimientos en los precios, movimientos en los costos o en el volumen de venta. Bueno, acá, para ejemplificarlo, vamos a ver un producto que tenga un precio de venta unitario de 100 pesos y los costos de dicho producto ascienden a 60.
Por consiguiente, dicho producto va a tener una contribución marginal sobre el precio del 40%, que no es lo mismo que sobre el costo. Sobre el costo va a tener una contribución marginal de casi el 67%. Bueno, pero en este caso está expresado sobre el precio. Se supone una venta de 1.000, entonces tenemos una contribución marginal, contribución total que llega a 400 pesos. ¿Qué ocurre cuando hacemos, por ejemplo, un descuento del 10% del producto? ¿Con qué cantidad obtenemos la misma rentabilidad? Porque cuando nosotros hacemos un descuento de este tipo, lo que queremos es vender más para tener una mayor rentabilidad. Entonces, lo primero que tenemos que saber es cuánto vamos a vender para tener la misma rentabilidad. Bueno, ahora, como el precio va a ser 90, el producto va a tener una contribución de 30 pesos por cada unidad. Por lo cual, para llegar a los 400 de rentabilidad que teníamos al principio, se deberán vender 1.330 pesos, que a 90 pesos de precio unitario nos da casi 15 unidades. Fíjense, un 33% más de lo que vendíamos en dinero y un 47% más de unidades, o sea, casi un 50% más unidades. Vemos aquí que entonces que en muchas ocasiones es un error creer que una baja del 10% del precio se compensa con un incremento del 10% en la cantidad vendida. Fíjense que no, es casi el 50% que compensa. ¿Qué pasaría si hacemos el 20%? Bueno, haciendo los mismos cálculos, vamos a tener que vender 2.000 pesos, o sea, a 90, a 80 pesos, porque ahora bajamos el 20%, 25 unidades. O sea, un 150% más de unidades. Fíjense, si antes vendíamos 10, ahora tenemos que vender 25. Para el caso del 30% de descuento, se deberán vender 4.000 unidades, 4.000 pesos, que a 70 pesos nos da 57 unidades, o sea, casi 5 veces más de lo que vendíamos antes. Entonces, bueno, esto nos da como conclusión que la relación precio-volumen es muy importante tener en cuenta y siempre tenemos que hacer los cálculos respectivos para ver si se pueden producir, es cierto, y vender, ya que inclusive caemos como son tan grandes las variaciones en la cantidad que necesitamos para mantener la rentabilidad, caemos en riesgo de no poder venderla o no poder hacerla desde el punto de vista técnico. Bueno, otra solución que se utiliza mucho son los descuentos en especie. Estos descuentos nos plantean que en lugar de hacer un descuento en el precio, se entregue más producto por la misma cantidad. Entonces, esto se utiliza mucho en los productos de venta masiva. Bueno, ¿cómo impacta esta estrategia en la rentabilidad? Vamos a ver ahora. Fíjense, si en el mismo caso anterior, ¿se acuerdan que para el 10% de descuento teníamos que vender casi un 50% más de producto para tener la misma rentabilidad? Bueno, ¿qué ocurre si en el caso anterior, en lugar de hacer un 10% de descuento, entregamos un 10% más de producto? Entonces, recordemos que el precio de venta unitario era 100 y se vendían 10 unidades. Entonces, para obtener los 1.000 pesos. Entonces ahora vamos a entregar 11 unidades porque entregamos un 10% más, ya sea que entreguemos el 10% en cada unidad o si hacemos un pack con un producto más cada 10, por ejemplo. Bueno, la cuestión que desde el punto de vista numérico es lo mismo. Entonces entregamos 11 unidades al precio de 10, o sea, a 1.000 pesos. Esto va a significar que la rentabilidad va a ser los 1.000 pesos que tengamos de ingreso, porque no hay una variación en el precio, menos, ya no son 600 los costos, sino 660, porque se entrega un 10% más, ¿no es cierto? Bueno, entonces nos da la rentabilidad 340. Nos fijemos que la rentabilidad disminuyó solo un 17%. En cambio, si hubiéramos cedido un 10% de descuento, tendríamos que la rentabilidad va a ser 900 menos, o sea, 900 porque acá cedemos 10% de descuento, menos 600, 300, por lo cual tenemos casi un 10% mayor de rentabilidad en un caso que en el otro. Otro dato que es importante es, como ustedes recordaban, para mantener la misma rentabilidad de los 400 pesos, nosotros debíamos vender, en el caso anterior que hacíamos un descuento del 10% en el precio, vamos a la diapositiva para verlo, teníamos que vender
14,7 unidades, o sea, un 47% más de unidades para llegar a la misma rentabilidad de 400 pesos. En este caso, calculamos esta cantidad haciendo una regla de 3 simple y nos da que tenemos que vender 11,75 unidades, o sea, muchísimo menos exigencia desde el punto de vista de incremento de venta para que sea indiferente la rentabilidad que teníamos en un caso o en el otro. Entonces, esto nos da la pauta de que los descuentos en especie son más convenientes. ¿Y por qué? Porque el cliente percibe en el precio, o sea, dice, me están dando un 10% más, es un 10% más barato, pero no es así, sino la empresa solo entrega los costos, que normalmente, por supuesto, son menores a los precios. Bueno, como conclusiones a este punto de cuestiones complementarias al punto de equilibrio, tenemos que las promociones en precios, descuentos y financiamientos deben ser muy analizadas porque pueden menoscabar la rentabilidad que tenemos en el proceso productivo y en el proceso de venta. Estas acciones no presentan un comportamiento lineal, como hemos visto. Se acuerdan que un 10% de descuento eran un 50% más de unidades y un 20% de descuento era un 150% más de unidades. Por supuesto que esto, inclusive con un producto que es muy generoso desde el punto de vista de la contribución marginal, todavía es más desfavorable en productos que son menos generosos en su margen. Bueno, en general estas acciones no presentan este comportamiento lineal, por lo cual pequeños cambios en una variable pueden afectar sensiblemente las otras. Recordemos el caso del 3% de disminución de costo que incrementaba un 15% prácticamente la rentabilidad. Siempre debe calcularse la rentabilidad, es muy importante, del resultado antes de tomar una decisión determinada. Este es el concepto que es más importante. Y desde el punto de vista de la técnica y de ingeniería resulta muy importante trabajar sobre los costos. ¿Por qué? Porque hemos visto que tienen un apalancamiento importante, y bueno, y es donde nosotros como ingenieros o como técnicos sabemos más, digamos, para hacer una diferencia en competitividad. Y se debe tener especial cuidado, por último, y ser realista con los supuestos de venta, porque esto es decir, se vende un 15% más, un 30% más, siguiendo la elasticidad de demanda, depende de muchas cosas. Entre ellos, y uno de los factores más importantes, es la reacción que tenga la competencia, que también puede hacer estos descuentos y deriva en una guerra de precios donde las dos empresas o todas las empresas se terminan perjudicando. Bueno, muchísimas gracias. Hasta acá ha llegado la clase de los aspectos complementarios a las cuestiones del punto de equilibrio.